9 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, da inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, convocada para esta fecha, por lo que agradezco la asistencia de quienes integran este cuerpo colegiado. Toda vez que la convocatoria fue circulada con la debida anticipación, además de que la misma obra en los estrados de este instituto y en la página electrónica, no es necesaria su lectura. Siguiendo con el desarrollo de la sesión y a fin de estar en condiciones de sesionar válidamente, solicito a la secretaria de la comisión tenga a bien verificar la existencia de quórum legal. Con gusto, presidenta. Doy cuenta de la presencia ¿se escucha? Le informo a usted, le informo a usted que se encuentran presentes por parte de los partidos políticos, licenciado José Antonio Sumaya de la Mora, de Encuentro Social, María Concepción Herrera Martínez, de Querétaro Independiente, el licenciado Cesario Jasso Márquez, del Partido Acción Nacional, el licenciado J. Carmen Garduño Salazar, por parte de Nueva Alianza, la licenciada Susana Rocío Rojas Rodríguez, por parte de Morena, Carlos Fabián Núñez Aldaco, por parte de Convergencia Querétaro. Se encuentran presentes quienes integramos esta comisión, en su calidad de presidenta, usted, presidenta, María Pérez Cepeda, el consejero Luis Espíndola Morales y la voz Yolanda Elías Calles Cantú. Asimismo, nos acompaña en esta mesa el licenciado Carlos Rubén Eguerte Méndez, consejero electoral, y el licenciado Óscar Hinojosa Martínez, titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Por lo anterior, presidenta, le informo que existe quórum legal para sesionar y se instala formalmente la sesión. Por lo tanto, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Muchas gracias, secretaria. Una vez instalada la sesión, le pido por favor proceda al desahogo del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto es el relativo a la aprobación del orden del día propuesto. Y toda vez que se trata de una sesión de carácter ordinario, se deja a consideración de los presentes por si tienen algún asunto general por inscribir. Al no existir participación conforme al artículo 84 del Reglamento Interior en votación económica, consulto a las consejerías integrantes de esta comisión si aprueban la propuesta del orden del día que se les presenta. Quien esté por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Presidente, le informó que la propuesta del orden del día ha sido aprobada por 3 votos. Gracias, secretaria. Continuamos con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día corresponde al análisis y, en su caso, aprobación del dictamen por el que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública somete a la consideración del Consejo General las cuotas de acceso en caso de existir costos para la obtención de información. Integrantes de este cuerpo colegiado, está a su consideración el dictamen. Si alguien tiene alguna observación. Me voy a permitir entonces hacer algunas consideraciones respecto al documento que se pone a consideración de este cuerpo colegiado y tiene que ver con el contenido del mismo. En la normatividad que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el ejercicio de los derechos ARCO, de rectificación, acceso, cancelación y oposición, que son la Ley General de Transparencia y la ley estatal en la materia, pues se encuentra en principio establecido el principio fundamental del acceso a la información, que es la gratuidad. En principio, el acceso a la información y la consulta de la información son gratuitas y solamente se puede requerir el cobro correspondiente en cuanto a la modalidad de la reproducción de la misma y la entrega solicitada. Entonces, el dictamen que se nos somete a consideración el día de hoy precisamente establece esta situación. No se está
gravando la consulta de la información, no se está cobrando por el ejercicio del derecho de acceso a la información o la rectificación o el tratamiento de datos personales, sino que simplemente, y atendiendo a la propia legislación en materia de transparencia, se está regulando la reproducción de la misma, es decir, cuando se tiene un costo por la reproducción de los materiales, el costo del envío en su caso y el costo que en su caso también se pueda generar por la certificación de la documentación si es la modalidad de entrega que se solicita. En el entendido que las primeras 20 fojas que se reproduzcan con motivo del acceso a la información no tienen ningún costo, sino a partir de la foja 21 es que se establece, y así está regulado en todo el marco jurídico, digamos, de transparencia, el costo de la reproducción a partir de la foja 21. Entonces, en este sentido, pues, considerar también que el Consejo General, en su sesión del día 21 de julio, emitió los lineamientos en materia de transparencia y acceso a la información pública y que, bueno, está establecido en esta documentación que cuando procede el pago de los costos en los supuestos que establece la ley general y la estatal, que son estos que ya hemos comentado, pues se tiene que notificar por parte de la unidad de transparencia el monto correspondiente a la reproducción de la información y pues en su caso se tiene que hacer el pago correspondiente. Y pues tenemos la obligación de publicar las cuotas de acceso a la información en nuestra página de internet y bueno, pues esos son de alguna forma los términos de este artículo. También comentar que los montos que nos están proponiendo por parte de la unidad de transparencia tiene su fundamento en un acuerdo publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, el 29 de mayo de 2015, por la propia Comisión Estatal de Información Gubernamental y que a la fecha sigue vigente. Y según este acuerdo se toma como base los costos para la reproducción de la información. Entonces estamos tomando como base ese acuerdo. Y bueno, en este sentido nada más señalar que este es el motivo, tenemos que dar cumplimiento a los lineamientos aprobados por el propio Consejo General en los términos que se establecen ahí mismo y también en los términos que establecen las propias leyes de transparencia en cuanto a la reproducción, al costo por la reproducción de la información. Esto, como repito, en ningún momento es una limitante para ejercer el derecho, puesto que la consulta de la información es gratuita y la reproducción hasta un determinado número de fojas es de igual forma gratuita, así como el tratamiento, la solicitud de tratamiento de los datos personales. Entonces, estas son las consideraciones que hago respecto del dictamen que se somete a consideración el día de hoy. Y si alguien tuviera algún otro comentario. Sí, gracias, buenos días, presidenta, buenos días, compañeros de las diferentes fuerzas políticas. Bueno, escuchando sobre el dictamen que emite la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde somete a la consideración del Consejo de las cuotas de acceso, considerando que este instituto es un instituto conformado por ciudadanos, que en la cual tiene presupuesto ahora sí que de todos los impuestos de los queretanos, en la que independientemente del costo que tengan la información que se llegue a solicitar, vemos que no debería ser relevante el costo por este tipo de información, ya que toda la información, independientemente de que si se lea, se pida por escrito, por un medio electrónico, debería ser de una manera totalmente gratuita. Esa es nuestra posición, es cuanto. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante Morena. Buenos días, también quiero unificarme a este criterio, pero iría más allá, que nos informara el titular de la Unidad de Acceso a la Información
En cuanto el gasto que representa, que actual de brindar esta información en números reales para saber qué es, o sea, cuál sería esta problemática, porque en realidad estaríamos coartando ese acceso de la ciudadanía a decir, bueno, es que ya me va a costar o ya, y ver otras alternativas de dar en medios electrónicos, correos, pero sí me gustaría partir de cuánto es lo que actualmente se gasta y por qué tendría que tener un costo. La verdad es que no estoy de acuerdo. Gracias, licenciada. Como lo comenté, el derecho de acceso a la información y la consulta de la información no tiene ningún costo. Así está establecido desde la ley general, así está establecido en la ley estatal. Todos los sujetos obligados son que son entidades de interés público, que son instituciones públicas, si bien igual recibimos presupuesto, tenemos la posibilidad y es más la obligación, porque no tendríamos por qué asumir propiamente los costos de la reproducción de una cantidad de información que en muchas ocasiones se reproduce y que no se ni siquiera se viene a recoger, ¿no? Entonces, así está establecido, es parte del propio ejercicio del derecho de acceso a la información. No hay ninguna restricción en cuanto a la consulta, se puede acceder a los archivos y las primeras 20 fojas, así está establecido en la ley y el marco jurídico pues nos indica la obligación que tenemos que dar cumplimiento, incluso, como lo decía, los propios lineamientos en materia de transparencia que fueron aprobados por el Consejo General, es darle contenido, el motivo de este dictamen, darle contenido a esos lineamientos en materia de transparencia. No se está limitando el acceso a la información, este instituto siempre ha dado cuenta de esa transparencia proactiva que tiene que ver con subir a la página de internet la mayor cantidad de información para que ni siquiera haya la necesidad de realizar una solicitud. Entonces, en ese sentido, este instituto siempre ha dado cumplimiento en cuanto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, subiendo la mayor cantidad de información posible para no tener que, obligar al ciudadano ni siquiera a solicitarla, ¿no? Y de eso pues da cuenta también las verificaciones que realiza el órgano garante de acceso a la información respecto al portal de transparencia de aquí del instituto. Y bueno, aquí está el licenciado Oscar, que no me dejará mentir. Entonces, incluso el referente del costo que se está proponiendo para la reproducción de copias es el emitido por la propia Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que está vigente desde 2015, no se está actualizando ningún costo, ni estamos viendo costos de mercado, ni se está obteniendo ninguna ganancia, sino simplemente es que tampoco le cueste al presupuesto de este instituto, que es alimentado con los impuestos de otros ciudadanos, el ejercicio de un derecho de un ciudadano, digamos, extra, ¿no? Digamos, si un ciudadano solicita información y solicita la reproducción de mucha documentación, pues que tenga, que asuma los costos que esto representa y que son los costos mínimos. Estamos hablando de 50 centavos la copia, tamaño carta. Entonces en realidad pues este costo está, como le digo, establecido desde 2015, no se está actualizando ni de ninguna manera se está obteniendo ningún beneficio para la institución, ¿no? Sino simplemente es que se asuma el costo por parte de la persona que así lo necesita y que así lo requiere. Y bueno, en este sentido, no sé si el licenciado Oscar tuviera alguna información respecto de la pregunta. Perdón, licenciado, si me permite, le voy a dar la voz a la licenciada Yolanda Elías. Gracias, presidenta. Sí, para ahondar o puntualizar sobre lo que ya nos ha mencionado usted. La gran mayoría de las solicitudes de información que llegan a este instituto se responden o se responderían por sí mismas consultando la página, es decir, no hubiera sido necesario hacer la consulta porque ya es información disponible a través de la página de internet. De hecho, la respuesta que se le da a la gran mayoría de las consultas es
se les remite a la página en tal pestaña y se les va guiando sobre cómo llegar a la información específica que necesitan las ciudadanas o los ciudadanos que requieran algún dato. Es decir, ya está, como dijo la presidenta. Únicamente estos costos aplicarían para la gran minoría de los casos que requieren información impresa, es decir, documentación del instituto impresa. Lo demás, es decir, lo que es únicamente consulta para conocimiento, que es la gran mayoría de las solicitudes de información, ya está en la página, y si no está, pues se les da a través de oficio, o sea, no tiene ningún costo, se les da la respuesta que necesitan a través de oficio. Es únicamente el costo a que nos estamos refiriendo en este asunto para un mínimo de casos y que requieran el duplicado de documentos internos de aquí del instituto. Es cuanto. Gracias, secretaria. Tiene el uso de la voz el licenciado Óscar Hinojosa. Gracias, buenos días. Sería en el mismo sentido reiterar las observaciones que han comentado tanto la presidenta como la secretaria de la comisión. Comentarles que efectivamente la consulta de la información es completamente gratuito, no hay ningún costo, y básicamente lo que se está aquí poniendo es a efecto de que la gente sepa que cuando requiera reproducción de esa información a través de copias, sobre todo copias certificadas, que es cuando podemos decir que es cuando la mayoría de las veces que se ha tenido que hacer este cobro es por la certificación, y de hecho es mucho más económico si hacemos una comparación del propio dictamen donde dice la Comisión Estatal, la entonces Comisión de Información Gubernamental, en este acuerdo señalaba que el costo de la copia certificada es 5 pesos por hoja, y nosotros aquí en este dictamen se está proponiendo que sea 65 pesos la certificación, lo que implica que en un caso práctico, si alguien solicitara 100 hojas certificadas, con el costo de la Comisión Estatal de Información serían 500 pesos por esa certificación, por esas 100 hojas certificadas. En el instituto esa certificación serían 65 pesos de la certificación y 50 centavos de las 100 copias, que darían 50 pesos, estaríamos hablando de 50 más 65, 105 pesos. Es decir, sería mucho más económico la situación. ¿Por qué se cobra? Recordar que la Ley General de Transparencia, que es la ley que regula el artículo 6º constitucional, que es el derecho de acceso a la información, así lo establece, o sea, dijo por la reproducción, no por la consulta, sino por la reproducción de los materiales que implique esa consulta en dado caso. Aquí también comentarles que hay casos en los que, por ejemplo, el propio solicitante viene y nos presenta sus CDs, sus memorias USB y requiere que le pasemos la información. Obviamente no tiene ningún costo porque ellos nos están trayendo los propios elementos para facilitarles la información en caso de que no estuviera en la página esa información, por el volumen o porque no fueran en un momento dado algunos archivos que no están en la página, ¿no? Pero que están en poder de las áreas administrativas correspondientes. Entonces, lo único que se cobra es, si no traen el CD o la USB, el efecto es nada más recobrar lo que el instituto gasta por ese CD o por esa USB. Sin embargo, la información, y como dice la maestra María en su calidad de presidenta, la secretaria, la licenciada Yolanda, la mayoría de la información está en la página y consultarla no cuesta absolutamente nada. Es cuanto, presidenta, gracias. Tiene el uso de la voz la licenciada Susana Rico. Nuevamente, repito mi pregunta al titular de actualmente cuál es el costo que se tiene en esta erogación por la reproducción que se ha hecho en el ejemplo 2017. ¿Cuánto es lo que nos ahorraríamos?
Tiene el uso de la voz, licenciado. Gracias. ¿Su planteamiento en qué sentido, licenciada? ¿Cuánto nos ahorraríamos de...? Bueno, ese dato en concreto, preciso no lo tengo. Le puedo decir que, por ejemplo, de lo que recuerdo, a grosso modo, hemos tenido cobrado por, le digo, insisto, lo más que nos piden cuando tenemos que hacer solicitarles un cobro es por copias certificadas. La certificación en cualquier dependencia tiene un costo y en términos de de la ley de ingresos, recuerdo de 2017, el anterior, para varios poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, cada certificación está arriba de 85 pesos, más o menos, con esto de la actualización de las sumas. El instituto está cobrando 65 actualmente, bueno, es el proyecto, la propuesta que se tiene. ¿Cuánto nos estaríamos ahorrando? Bueno, es que eso dependería de cuántas personas solicitaran en volumen copias y si estas son simples o si tendrían que ser certificadas. La ley dice que si no pasan de 20, no se cobra nada. Entonces, un número real que yo le dijera a usted, si nos vamos a ahorrar tanto, no tengo ese dato en este momento, no contamos con ese dato, pero sí, se podría a lo mejor en un momento obtener. Eso, le insisto yo, sería dependiendo de cuántas personas estuvieran interesados en requerir información impresa. Si no tienen la necesidad de requerir una información impresa, pues la información es gratuita, o sea, ahí está en la página. Gracias. Tiene el uso de la voz la licenciada Yolanda Elías. Gracias, presidenta. Independientemente de que sí estoy de acuerdo en que es conveniente conocer cuánto no se podría gastar el futuro. Entiendo que la pregunta se refiere a lo ya ejercido. A 2017, ¿cuánto gastó el instituto en sacar copias? Pero el tema aquí, el fondo de esta medida no tiene que ver con cuánto dinero podría ahorrarse o no el instituto. Cuando la gente ha solicitado copias en diversas ocasiones, no vienen ni a recogerlas. O sea, esta medida es una especie de compromiso, o sea, que realmente se solicite lo que sí se va a utilizar y van a venir a recogerlas. O sea, tiene que ver más en este sentido la medida, no tanto si nos vamos a ahorrar 500 pesos o 5,000 pesos. Es cierto, cada peso es importante del dinero público, pero la medida tiene que ver más con esto, no estamos contando cuántos pesos nos vamos a ahorrar por cobrar 50 centavos por copia. No es negocio del instituto sacar copias, tiene que ver más con un compromiso de ida y vuelta. Tiene el uso de la voz el licenciado José J. Carmen Garduño.
Muchas gracias. Me llama la atención cómo se motivó este acuerdo. La motivación viene a partir de la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información. Esa nos establece parámetros de cómo se debe de establecer el costo y no obligatoriamente. Simplemente dice cuándo se deba de cobrar. Estos serán los parámetros. El primer parámetro es el costo de los materiales utilizados en la reproducción. El acuerdo no trae ningún parámetro que nos pueda indicar lo que está pidiendo la representante de Morena. ¿Cuál es ese parámetro de reproducción? El costo de envío, ¿ok? Y el pago de la certificación de los documentos cuando proceda. Si no hubiese ese parámetro, nos da otro parámetro distinto, nos dice que el parámetro sería la Ley Federal de Derechos que establece las cuotas para este supuesto. El acuerdo tampoco trae ese supuesto de, bueno, ¿cuál es la cantidad que establece como extremo esa ley de derechos? Aunque no sea aplicable, pero es un parámetro, nos dice que nunca será mayor a esa cantidad. La ley local nos establece los mismos parámetros, exactamente los mismos, que es el costo de los materiales utilizados. Los costos que están señalando, si lo ven, son costos de mercado. Incluso hay negocios de fotocopiadoras que dan más baratos estos servicios. La fotocopia en carta y la fotocopia en oficio, habrá lugares en donde se encuentran hasta en 30 centavos. Y también nos dice la ley local que en caso el parámetro máximo es la ley de ingresos. El acuerdo tampoco trae cuál es el parámetro que establece la ley de ingresos. Utilizan como parámetro el acuerdo que emitió la Comisión de Acceso a la Información del Estado, que se dice que es vigente, en lo que yo tampoco estoy de acuerdo, porque ese acuerdo se emitió conforme a la Ley de Acceso a la Información Gubernamental, que ya está abrogada. Y en esa ley no se establecían los parámetros que sí se establecen en la nueva ley respecto al costo del servicio. Y en la anterior no, en la anterior nada más se decía que se podía cobrar. En esta no, en esta establece que el parámetro de costo será el de los materiales de reproducción. Y en todo el acuerdo no hay ningún parámetro que nos diga, bueno, ¿cuánto cuesta reproducir eso? Ahora decía que la certificación es más barata que lo que establece ese acuerdo. Sí, si son 100 hojas, sí, pero si es una, no. Si es una, el acuerdo dice que son 5 pesos, aunque la transcripción que hicieron de ese acuerdo está mal, porque de acuerdo a esa transcripción dice que son 5.50 y no es cierto. El acuerdo de la comisión dice que son 5 pesos. Entonces, si es una copia, en lugar de 5 cobrará 65, lo que creo que tampoco cabe dentro del parámetro. Efectivamente, usted lo dice, el mismo acuerdo de la Comisión de Acceso establece que si el sujeto presenta el CD o el DVD no habrá costo, situación que tampoco está en su parámetro de cobro, no está contemplado. Usted afirma que todas las autoridades cobran por certificación, eso no es cierto. Las autoridades judiciales, ninguna autoridad judicial cobra por las certificaciones. Entonces, ¿de dónde deriva esa obligación de cobrar por las certificaciones? Es cierto, la ley dice que podrá, no dice deberá. Entonces, creo que la misma fundamentación que se utilizó en el acuerdo no va acorde con lo que es el Instituto Electoral, que tiene como intención un mejor acceso a la ciudadanía.
Y creo que al establecer este tipo de cobros sí estamos limitando ese acceso. Y no solamente es lo que es el acceso a la información, que es gratuita y eso se entiende, pero también se están estableciendo unas cuotas que no tienen ningún sustento, no tienen ningún parámetro como para poder determinar, es que este es el costo real. Se están basando en un acuerdo emitido en base a una ley abrogada. Habría que discutir la legalidad de ese acuerdo. Gracias. Bueno, únicamente a ese respecto para comentar que si bien el Poder Judicial no le cobra las certificaciones a las partes en los juicios, sí los cobra con motivo del acceso a la información. No a las partes en juicio, obviamente ahí no se cobra, pero sí con motivo del acceso a la información sí se cobran las certificaciones. Y el parámetro que estamos manejando es el que se establece aquí en el dictamen respecto del emitido por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, que lo consultamos y sigue vigente, porque no han emitido ninguno otro. Entonces, este es el parámetro que se toma como base. Bueno, si no hay algún otro comentario. Sí, licenciado Cesario. Pone a disposición de los ciudadanos de manera oportuna en el momento, ¿no? Y pues eso es de reconocerlo, ¿no? Independientemente de la discusión que está sobre la mesa, ¿no? En el tema de los costos. Gracias. Bueno, nada más para abonar en este sentido, cuando el ciudadano solicita información que está en la página y a lo mejor no se ha percatado, se le indica, ¿no? Toda esa información está en la página, la puedes consultar ahí, precisamente para que no tenga que ni siquiera hacer una solicitud, ¿no? Ya mucho menos pagar o realizar ninguna otra acción para tener la información. Y le voy a ceder el uso de la voz al maestro Luis Espíndola. Muchas gracias. Gracias. Nada más para de alguna manera abundar un poco a esta parte de las inquietudes que se han venido manifestando. Creo que tendríamos que partir de bases que son importantes y que no debemos soslayar. Primero, creo que el derecho de acceso a la información, yo creo que todos estamos de acuerdo que además de ser un derecho fundamental, un derecho humano, debe garantizarse por el Estado y por todos los organismos que lo integran, ¿no? El derecho de acceso a la información, como cualquier derecho fundamental, no es un derecho absoluto. Encuentra fronteras, límites en su ejercicio, ¿no? El derecho de acceso a la información está garantizado por el Instituto, sí, es decir, en términos del artículo 6º constitucional, el derecho de acceder a la información, de obtener información, pues está garantizado por la unidad de acceso a la información, está garantizado por las solicitudes que se realizan, en los términos y condiciones de la naturaleza de la información que se está solicitando. Sabemos que existe información que puede ser clasificada como reservada, como confidencial, que es la excepción a esta regla general, y que nos regimos bajo un principio de máxima publicidad dentro de estos principios rectores de la función electoral. Yo creo que no debiéramos confundir el derecho de acceder a la información con el derecho de obtener reproducción por las diferentes vías
de esa información, ¿no? El derecho de reproducción de esa información está garantizado bajo un parámetro de una ley general de transparencia y de acceso a la información. En términos del artículo 73 constitucional, se ha conferido, el constituyente permanente confirió al Congreso de la Unión la posibilidad, la facultad, la competencia de expedir una ley general de transparencia y de acceso a la información. Esta ley general, como todas las leyes generales, es decir, tenemos leyes generales en materia de desarrollo social, ley general de instituciones y procedimientos electorales, ley general de salud, ley general de educación, entre otras leyes generales, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de una ley general? Bueno, entre otros, la naturaleza de una ley general es establecer parámetros mínimos que pretendan generar uniformidad de la regulación de una materia en específico. En este caso es la materia de transparencia y de acceso a la información. En otros casos hay leyes generales en materia de delitos electorales, en materia de partidos políticos, en materia de instituciones y procedimientos electorales, de educación, de salud, de desarrollo social, etc. El tema que aquí nos ocupa es la asignación de un costo sobre la reproducción de la información. Es decir, el solicitante no quiere que se le entregue la información vía correo electrónico, no quiere consultarla en la página de internet donde está disponible, ¿no? El solicitante quiere que se le entregue vía impresa, el solicitante quiere que se le entregue vía disco compacto, por ejemplo. Ese derecho de acceso a la información, ya no estamos hablando de un derecho de acceso, sino un derecho de reproducción. Yo la quiero así, yo solicitante la quiero así, con estos elementos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero hasta bajo cierto rango, ¿no? Bajo cierto parámetro, ¿no? En ese sentido, al tener una ley que regula una materia concurrente, que es la Ley General de Transparencia, las entidades federativas y los órganos autónomos, los órganos, los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, en este caso un órgano autónomo como el Instituto Electoral, todos los órganos del Estado están obligados a seguir los parámetros de esa ley general, ¿no? Y aterrizarlos conforme a la normatividad correspondiente, ¿no? Ahora, se dice que, bueno, en los juzgados no te cobran la expedición de las copias certificadas. No te lo cobran. La certificación la hace el secretario que tiene fe para expedir esa certificación. Pero yo preguntaría, ¿aparecen solas así? ¿Me las dan gratis? ¿O tengo que ir a la copiadora del juzgado para que me reproduzca conforme al costo que tiene? Para que me reproduzca. Ese es el costo de reproducción. No hay que confundir esa parte. ¿Sí? Yo tengo dudas, dada mi experiencia en materia jurisdiccional, al menos en sala regional, donde estuve aproximadamente 5 años laborando, en sala regional también hay un acuerdo en el Poder Judicial de la Federación donde la expedición de copias certificadas vía impresa, que se las entregue el tribunal, tiene un costo. Lo tienen también, estoy seguro que lo tienen también los juzgados municipales, los juzgados de primera instancia, Tribunal Superior. No lo cobra el juzgado, lo cobra el que saca las copias, ¿no? Dentro del juzgado. O sea, no debemos perder de vista estos aspectos, ¿no? Ahora, aterrizando un poquito más el tema, lo comento desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿no? El artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que es una ley general, ¿no? Y que debe atenderse por todos los órganos del Estado, municipales, federales, estatales, dice: en caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de, y establece 3 parámetros: el costo de los materiales utilizados en la reproducción, el costo de envío y el pago de la certificación. Estos parámetros vienen señalados en el dictamen, ¿no? Y se dice que no serán mayores a los establecidos, entre otros, pues a esta ley o a los establecidos en la ley de egresos, etcétera, ¿no? Vienen señalados, ¿ok? Ahora, en cuanto a la inquietud de la representación de Morena,
mi opinión es técnico-jurídica en respecto a este punto, y de alguna manera sí estoy de acuerdo con usted en relación con el tema de las cuestiones relacionadas con el costo de la reproducción. Sabemos que hay circunstancias especiales del solicitante o de los solicitantes a partir de las cuales puede ocasionarnos una preocupación en relación con expedir las copias a una persona en particular, ¿no? Creo que en esa parte tenemos que ser sensibles en el aspecto del caso en particular que se nos presente. Creo que el tema que usted pone sobre la mesa es un tema de suma importancia y de suma sensibilidad, que no escapa a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, porque el último párrafo del artículo 141 establece: la información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de 20 hojas, que es el parámetro que se está manejando en el dictamen, cuando implique la entrega de no más de 20 hojas simples, cuando implique la entrega de no más de 20 hojas simples, es decir, hasta 20 hojas simples, que era lo que señalaba la presidenta de la Comisión de Transparencia, la maestra María Pérez Cepeda, no será ningún costo. ¿Por qué tenemos que seguir este parámetro? Porque es el parámetro que el constituyente, que el Congreso de la Unión señaló al expedir la Ley General de Transparencia, ¿no? Ahora, las unidades de transparencia, ¿cuáles? Todas, incluyendo, ¿cuál? La del Instituto Electoral de Querétaro, porque todos los órganos del Estado mexicano están obligados a seguir esta ley de transparencia, ¿no? Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción, y aquí viene la respuesta, representante. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo, fíjese qué importante es esto que usted acaba de mencionar y que tiene sustento en la ley, y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. ¿A qué nos obliga esta ley de transparencia? ¿Sí? Nos obliga a, si nosotros nos percatamos, dados los elementos, digo, no somos omnipresentes o no tenemos el conocimiento absoluto de que el solicitante tiene una circunstancia socioeconómica particular a partir de la cual debamos atender una circunstancia específica, sino que a partir de los elementos que nos llegan, junto con la solicitud, podemos establecer caso por caso si es procedente que, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante, pues, se deberá proceder a generar excepciones al respecto. A mí lo que me deja entender es que esta particularidad que usted ya bien señala y que desde luego es muy importante, deberá atender a las circunstancias, de acuerdo a lo que la Ley General de Transparencia, deberá atender a las circunstancias socioeconómicas del solicitante, ¿no? Entonces, es un tema de suma importancia que yo quería de alguna manera expresar, externar, que trae un parámetro, ¿no? Ese parámetro es el que nos tenemos que sujetar, ¿no? Pero desde luego siendo sensibles a la protección, a la maximización del derecho fundamental de acceso a la información en cuestión, y que, dadas las circunstancias particulares de cada caso, atendiendo a los insumos que nos presente el solicitante o lo que nosotros podamos advertir, pues será importante considerar este punto, ¿no? Pero el acuerdo parte de una premisa genérica, ¿no? Las excepciones pueden darse, dado como usted lo señala, como lo han señalado los señores representantes, y desde luego pues tendremos que atender a esas solicitudes, y desde luego mi formación o de formación profesional, como quiera verse, siempre va encaminada desde luego a atender siempre, en todo momento, los derechos fundamentales de quienes están presentando, y sobre todo el acceso a la información, que, dicho sea de paso, el derecho de acceso a la información tiene un plus muy importante en relación con otros derechos fundamentales, que no se requiere ni siquiera acreditar interés jurídico, Es decir, un niño, un extranjero, un adolescente, solicitar información, no se requiere interés jurídico. O sea, yo no te solicito como unidad obligada
o como sujeto obligado que me digas para qué quieres la información. Yo no tengo por qué preguntarte para qué la quieres, simplemente la quiero y ahí está disponible. O sea, es las bondades que nos trae la garantía de este derecho de acceso a la información. Y desde luego, por el tiempo ya voy a concluir, perdón, secretaria, desde luego es importante y yo lo dejaría ahí por el tiempo, pero sí estas inquietudes me parece que son importantes y tienen un sustento legal, y bajo ese parámetro, desde luego, en cada caso excepcional se tendrán que hacer sus excepciones y procurar siempre garantizar el derecho fundamental que se nos está presentando. ¿Sería cuánto, Presidenta? Gracias, consejero. De no haber más intervenciones, le pediría a la secretaria que someta a votación el dictamen presentado. Con gusto, Presidenta. En atención a su instrucción, señor consejero, señora consejera, consulto el sentido de su voto. Maestro Luis Espíndola Morales. Recogiendo las inquietudes de los miembros de este colegiado, a favor del dictamen. Maestra María Pérez Cepeda. A favor. Mi voto es a favor. Por lo que, consejera presidenta, le informo que el dictamen ha sido aprobado por el voto de las 3 consejerías integrantes de esta comisión. Muchas gracias, secretaria. Con fundamento en el reglamento interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, me voy a permitir decretar un receso de esta sesión en virtud de que nos faltan desahogar 3 puntos más del orden del día y tenemos sesiones de comisiones pendientes. Entonces el receso se reanudaría esta secretaría y se reanudaría esta sesión a las 14:30 horas del día de hoy para desahogar los puntos que quedan pendientes. Muchas gracias.